Jacob, también conocido como Israel, habitaba en Canaán con sus hijos, y entre ellos, José era el más amado, hijo de su vejez y de su amada Raquel. Jacob le regaló una túnica de colores, símbolo de distinción. Esta preferencia despertó los celos de sus hermanos, quienes no podían hablarle pacíficamente. José, aún joven, comenzó a tener sueños proféticos. En uno de ellos, veía a él y sus hermanos atando manojos de trigo en el campo, y los de ellos se inclinaban ante el suyo. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estas visiones provocaron aún más odio entre sus hermanos y hasta una reprimenda de su padre. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que pastaban los rebaños en Siquem. José los encontró en Dotán. Al verlo venir de lejos, sus hermanos conspiraron para matarlo. Ahí viene el soñador, decían con desprecio. Sin embargo, Rubén intervino, proponiendo no derramar sangre, sino echarlo en una cisterna, con la intención secreta de rescatarlo después. Al llegar José, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron en la cisterna vacía. Mientras comían, vieron una caravana de ismaelitas que iba hacia Egipto. Judá propuso vender a José en vez de matarlo, y así lo hicieron por 20 piezas de plata. Luego, empaparon su túnica en sangre de cabra y la llevaron a su padre. Jacob, al ver la túnica ensangrentada, concluyó que una fiera había devorado a su hijo. Rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y lloró inconsolablemente por días, mientras sus hijos intentaban consolarlo en vano. José, mientras tanto, fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. José, vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, era esclavo de Potifar, un alto funcionario del faraón. Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar, al ver esto, le dio autoridad sobre toda su casa, confiándole todos sus bienes. José, joven y apuesto, encontró favor a pesar de ser extranjero. La esposa de Potifar, atraída por José, intentó seducirlo día tras día, pero él se negó, fiel a Dios y a su amo. Un día, cuando estaban solos en la casa, ella lo tomó del manto, y él huyó, dejando su ropa en sus manos. Ella, herida en su orgullo, lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. Potifar, lleno de ira, mandó encarcelar a José. Sin embargo, incluso en prisión, Dios no lo abandonó. El jefe de la cárcel pronto reconoció su integridad y lo puso a cargo de los demás presos. Todo lo que José tocaba prosperaba, porque Dios seguía con él. Tiempo después, el copero y el panadero del faraón fueron encarcelados y puestos bajo cuidado de José. Cada uno tuvo un sueño misterioso la misma noche, y José, con humildad, declaró que la interpretación de los sueños pertenecía a Dios. Entonces les pidió que le contaran sus sueños. El copero soñó con una vid de 3 ramas que florecía y daba uvas que él exprimía en la copa del faraón. José le interpretó que en 3 días sería restituido a su puesto. Luego, el panadero contó su sueño, en el que llevaba 3 canastos de pan sobre su cabeza y las aves comían de ellos. José le anunció que en 3 días sería ejecutado. Al tercer día, en el cumpleaños del faraón, todo ocurrió como José había dicho. El copero fue restaurado y el panadero colgado. José le pidió al copero que lo recordara ante el faraón, pero éste lo olvidó, y José quedó en prisión 2 años más. En un día que parecía como cualquier otro, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En el primero, 7 vacas gordas salían del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que devoraban a las primeras. En el segundo sueño, 7 espigas llenas crecían, pero eran devoradas por 7 espigas marchitas. Pero ninguno de sus sabios pudo interpretar los sueños. Fue entonces cuando el copero recordó a José. El faraón, al saber que alguien podía decirle el significado de estos sueños, mandó a buscarlo. A José lo afeitaron y lo vistieron apropiadamente para ser presentado. Ante el faraón, José declaró que no era él quien interpretaba sueños, sino Dios, quien daría una respuesta favorable. José explicó que los sueños del faraón eran uno solo. Egipto va a tener 7 años de abundancia,
que serían seguidos por 7 años de hambre. Aconsejó al faraón que nombrara un hombre sabio para administrar los recursos durante la abundancia y así sobrevivir a la escasez. El faraón, impresionado por su sabiduría y reconociendo que el Espíritu de Dios estaba en él, lo nombró gobernador de todo Egipto. José, con solo 30 años, recibió el anillo del faraón, vestiduras de lino y una cadena de oro. Se casó con Esenet, hija de un sacerdote egipcio, y tuvo con ella 2 hijos, Manasés y Efraín. Durante los años de abundancia, José almacenó alimento en gran cantidad. Cuando llegó el hambre, no solo Egipto acudió a él, sino también pueblos de otras tierras, porque la necesidad era grande en todo el mundo. El hambre se extendió hasta Canaán, y Jacob, al enterarse de que había alimento en Egipto, envió a sus 10 hijos a comprar grano, quedando Benjamín, el más pequeño, en casa por temor a perderlo también. Así, los hermanos de José llegaron a Egipto y se inclinaron ante él, sin reconocerlo. José, en cambio, los reconoció de inmediato, pero ocultó su identidad. Con dureza, José los acusó de ser espías. Ellos, asustados, afirmaron ser hermanos honestos, hijos de un solo hombre, y revelaron que uno de ellos no estaba, refiriéndose a José, y que el menor se había quedado en Canaán. José, para probar su sinceridad, exigió que trajeran a Benjamín y retuvo a Simeón como rehén. Antes de dejarlos ir, José ordenó a sus siervos que devolvieran en secreto el dinero que habían pagado por el grano, colocándolo en sus sacos. Los hermanos, al descubrirlo de camino a casa, se llenaron de temor, pensando que serían acusados de robo. Al llegar a Canaán, contaron a Jacob todo lo sucedido, pero él, angustiado, se negó a permitir que Benjamín fuera con ellos. Jacob dijo ya haber perdido a José, ahora también a Simeón, y no quería también perder a Benjamín. Dijo lleno de dolor. Solo cuando el hambre arreció y Judá se ofreció como garantía por su hermano menor, Jacob accedió a enviarlos nuevamente. Los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín y un doble pago por el malentendido. José, al ver a Benjamín, se conmovió profundamente, pero siguió ocultando su identidad. Ordenó preparar un banquete para ellos en su casa. Los hermanos, temerosos, pensaron que serían castigados por el dinero hallado en sus sacos. Al llegar a la casa de José, se postraron nuevamente ante él. Cuando José vio a Benjamín, su hermano menor, tuvo que retirarse para llorar en privado. Luego, regresó y compartieron una mesa repleta de comida, aunque aún no revelara quién era. Al despedirlos, José ordenó que se devolviera nuevamente el dinero en sus sacos y que se colocara su copa de plata en el saco de Benjamín. Poco después de su partida, José envió a sus sirvientes a interceptarlos y acusarlos de robo. La copa fue hallada en el saco de Benjamín, y todos regresaron a la ciudad con el corazón abatido. José les dijo que Benjamín se quedaría como su esclavo. Entonces Judá, en un acto de gran nobleza, se ofreció en lugar de su hermano menor. Explicó con detalle cómo su padre, Jacob, moriría de dolor si perdía a Benjamín, y que él había prometido responder por él. La súplica de Judá conmovió profundamente a José. Ya no pudo contenerse, y entre lágrimas, ordenó a todos los egipcios que salieran de la sala. Luego, sollozando, reveló su identidad a sus hermanos, diciendo que él era José, su hermano, al que vendieron a Egipto. Los hermanos quedaron paralizados del asombro y el miedo, pero José los tranquilizó diciendo que no se aflijan ni se reprochen por haberlo vendido, porque fue Dios quien lo envió antes que ellos para preservarles la vida. Les explicó que aún quedarían 5 años de hambre y que Dios lo había puesto allí para salvar a su familia. José los abrazó, en especial a Benjamín, y todos lloraron juntos. Después, habló con ellos con amabilidad. La noticia llegó al faraón, quien se alegró y ofreció lo mejor de Egipto para la familia de José. Ordenó enviar carros para traer a Jacob y a toda su casa. José les dio provisiones, vestidos nuevos y riquezas. A Benjamín le dio aún más, 300 piezas de plata
y 5 mudas de ropa. Al despedirlos, les dijo con ternura que no peleen por el camino, sabiendo que aún podrían surgir culpas entre ellos. Al regresar, los hermanos contaron a Jacob que José estaba vivo y gobernaba Egipto. Jacob, al principio incrédulo, revivió al ver los carros y los regalos. Entonces exclamó, lleno de gozo, que su hijo José vivía y lo vería antes de morir. Jacob, al saber que José vivía, emprendió el viaje a Egipto con toda su familia. Al llegar a Bírseba, ofreció sacrificios a Dios, y en una visión nocturna, el Señor le habló diciendo que no tema descender a Egipto, porque allí hará de él una gran nación. Con esa promesa, Jacob prosiguió su camino con sus hijos, nietos, ganado y pertenencias. Al llegar a Egipto, José salió al encuentro de su padre en Gosén. Al verlo, se echó sobre su cuello y lloró largo tiempo. Jacob, emocionado, dijo poder morir ahora, ya que ha visto su rostro y sabe que José aún vive. José organizó el encuentro de algunos de sus hermanos con el faraón. Como los egipcios despreciaban a los pastores, les aconsejó que dijeran que eran hombres de ganado. El faraón los recibió favorablemente y les permitió habitar en la tierra de Gosén, una región fértil ideal para su oficio. José presentó también a su padre ante el faraón. Jacob, anciano y sabio, bendijo al rey y le habló de los días de su vida, que sumaban 130 años. Luego se asentó con su familia en Gosén, donde prosperaron y se multiplicaron bajo la protección de José. Durante los años restantes de hambre, José administró con sabiduría los recursos. Primero vendió grano a los egipcios, luego aceptó su ganado a cambio de alimento y finalmente adquirió sus tierras, estableciendo un sistema en que la quinta parte de las cosechas pertenecería al faraón. Al acercarse su muerte, Jacob pidió a José que no lo enterrara en Egipto, sino en la tumba de sus padres en Canaán, y José juró cumplir su voluntad. Poco después, José llevó a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, para que su abuelo los bendijera. Jacob, aunque ciego por la edad, cruzó sus manos intencionalmente, dando la bendición especialmente al menor, Efraín. José intentó corregirlo, pero Jacob insistió. Aunque Manasés sería grande, Efraín sería aún más. Así, los adoptó como suyos y les dio herencia como tribus de Israel. Luego, Jacob reunió a todos sus hijos y les dio palabras proféticas, describiendo el futuro de cada uno y el destino de sus descendientes. A Judá le concedió una bendición especial, anunciando que de él saldría el cetro, aludiendo a la futura realeza de Israel. Después de bendecir a todos, Jacob reiteró su deseo de ser sepultado en la cueva junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Luego, expiró en paz. José lloró profundamente la muerte de su padre. Embalsamaron su cuerpo según la costumbre egipcia, y José, con permiso del faraón, llevó un gran cortejo fúnebre a Canaán y enterraron a Jacob, como él lo había pedido. Al regresar a Egipto, sus hermanos temieron que José se vengara por lo que le habían hecho años atrás. Sin embargo, José los consoló con palabras llenas de fe y perdón, diciendo que aunque ellos pensaron mal contra él, Dios lo encaminó a bien para preservar la vida de muchos. Así vivió José 110 años, vio crecer a sus descendientes, y cuando supo que su muerte estaba cerca, dijo a sus hermanos que Dios seguirá cuidando de ellos y los llevará a la tierra de Canaán. Y cuando esto sucediera, ellos llevarían sus huesos. Así concluye la vida de un hombre de una gran integridad y de perdón.